Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Una breve mención al tema central del cual nos vamos a ocupar hoy, porque es una temática que no tiene un abordaje usualmente y tiene que ver con cómo se relacionan los parlamentarios, quienes hacen la política dentro de la institución en cada uno de los países. En el Reino Unido sigue existiendo, por ejemplo, un sistema bastante arcaico por el cual los miembros del Parlamento que piensan diferente se enfrentan entre sí a discutir en el recinto con una distancia previamente establecida de 2 espadas, para que los parlamentarios que se desafíen no cuenten con una distancia en la que podrían matarse. Es una tradición medieval avalada por el protocolo actual que dice que ningún miembro puede cruzar esa línea para evitar disputas en el Parlamento, disputas más sangrientas. Los parlamentarios actuales no traen espadas, pero sí pronuncian palabras y frases destinadas a herir al adversario. En muchos casos hacen sonidos de animales para desprestigiar al orador, de monos, de asnos, de cerdos, chistes de mal gusto, planteos misóginos, es decir, de odio, de desvalorización de la mujer. Es claramente una institución patriarcal, pero básicamente poco honorífica, al revés de la imagen que muchas personas tienen del Parlamento inglés. No hay ejemplo ni de nobleza ni de cortesía ahí. Y Jennifer Nadel es una escritora y periodista que vive en Londres y hace poco más de 2 años cofundó un grupo que se llama Compasión en la Política. Y ese grupo se lanzó justamente con el objetivo de poner la compasión, la colaboración y la empatía en el corazón de la política. Ella dice que hay que ser muy corajudo para ser compasivo. Es tener respuestas empáticas frente al sufrimiento del otro y tomar acciones concretas para librar ese sufrimiento, para aliviarlo, ¿no? Ser compasivo, dice ella, no es sentir tristeza exclusivamente, sino hacer algo al respecto. Y la política debiera tener como trabajo justamente eso, el alivio del sufrimiento. Pero la política establecida en el Reino Unido y en tantos países está distorsionada a tal punto que los que se metieron en política para cambiar las cosas terminan comidos por el sistema. Y lo que termina sucediendo es que los políticos se convierten en vendedores para poder ganar. Todo se centra en el ganar la elección y no importa si en el camino queda de lado el propósito de esa postulación. Es la política horrible, ¿no?, de la cual buena parte de los ciudadanos del mundo tenemos registro. Las personas ya no queremos participar de esa política horrible. Por eso, creciente desinterés también en la economía horrible, en la comunicación horrible y en todas las manifestaciones que tergiversen el propósito. Pablo Benavides, en el arranque nos ayuda a pensar, es consultor en sustentabilidad, un acelerador de cambios y justamente sobre el abordaje poco usual de la compasión en la política. El otro día, hablando con un amigo, tuve una discusión larga sobre el tema y una de las cosas que más discutíamos era como si es posible o no es posible la compasión y la política, si es algo inocente, si es utópico. La verdad es que, claro, cuando uno piensa en compasión, piensa en algo más elevado, más espiritual, más de un ser iluminado, o lo podríamos ver también en términos de empatía, que eso está un poco más cercano, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, de comprender su sufrimiento, de empatizar con eso. Cuando uno piensa en política, normalmente piensa en el arte de lo posible, conflictos de interés, la grieta y todo lo que sabemos, ¿no? La cosa práctica, la batalla de todos los días en intentar mejorar la vida de miles de personas, porque al final y al cabo, si eso no es la política de millones de personas, ¿qué sería, no? Entre otras cosas y desde mi humilde punto de vista.
Y muchos pues, les parece que esto es algo como irreconciliable, como diciendo, no hay manera, es inocente pensar, olvídate, la política es así, es un toma y daca constante, es intereses, es acumulación de poder, es algo que está como corrupto ya y que no hay manera de hablar, es como de compasión en política. Sin embargo, para mí la pregunta más importante no debería ser si se puede, si es posible. Para mí la pregunta es más si queremos. Si queremos que haya políticas más compasivas, que se pongan en el lugar del otro a la hora de pensar soluciones y propuestas. Porque si queremos, si está la voluntad política, si no somos nosotros mismos los que decimos no, no puede ser, demasiado bueno para ser cierto, entonces se abre una puerta maravillosa de habilitar la posibilidad de pensar o de diseñar cómo sería una política más compasiva, cómo se puede incluir en los procesos de toma de decisiones la empatía. Y esto me lleva a pensar en el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño que se utiliza para millones de innovaciones y diseños de productos y servicios que están movidos por el mundo del dinero, el mundo financiero, intereses nada inocentes ni espirituales, y sin embargo, todo el pensamiento de diseño está basado en la empatía, en ponerse en el lugar del usuario, centrado en el usuario, en entender el problema, enamorarse del problema y ver cómo se lo puede resolver para de alguna manera deleitar a ese usuario que finalmente va a elegir comprar nuestro producto. Y yo me pregunto, ¿acaso los ciudadanos no somos esos usuarios a los que los políticos deberían deleitar pensando las mejores soluciones para los problemas para los cuales los votamos? ¿Acaso pensar esas soluciones poniéndose en el lugar del otro, que en muchísimos casos no solo tiene problemas muy complejos, sino que sufre, no debería ser el principal motivo para arrancar a pensar en las soluciones? Bueno, eso es lo que me surge a mí compartir con ustedes como reflexión. Bueno, muchas gracias. Pablo Benavides es consultor en sustentabilidad y nos indica o nos invita a un primer camino para este tema de la compasión en la política. El gran proyecto humano empieza a configurarse y tenemos por delante un atrayente enlace entre las ideas y la acción. La política como compasión. ¿Qué tema, eh? Yo me pregunto, ¿la política actual es compasión? No. ¿Debería serlo? Sí, porque compasión es ni más ni menos que empatía, es sentir con. Pero ni los políticos sienten con la ciudadanía, ni la ciudadanía siente con los políticos. La política se ha convertido en una mala palabra, cuando en realidad debería ser entendida como la actividad más noble que puede desarrollar un ser humano, la virtud y sabiduría en el ejercicio del gobierno, que debe tener como finalidad última el bienestar de la sociedad. Pero no, los políticos se han convertido en politiqueros. Y politiquear es, según la definición de la Real Academia Española, tratar de política con superficialidad y ligereza. Es decir, los que manejan la cosa pública con liviandad y hacen como si ésta les importara. Por su parte, la ciudadanía de baja intensidad la más de las veces desconoce sus derechos, también sus obligaciones, y en una conflictiva relación entre lo público y lo privado desprecia el valor de la política e intenta desentenderse de ella. Pero es desde la política, tenemos que repetirlo todas las veces que sea necesario, es desde la política donde se toman las decisiones de más alto impacto y nuestra vida privada se ve afectada y mucho por malas o ausentes políticas públicas. Definitivamente, entonces, no puede haber compasión entre politiqueros y ciudadanos prescindentes. Necesitamos políticos de verdad y ciudadanos participativos para pensar el futuro entre todos. Un cambio cultural, porque los escenarios que se avecinan deben ser de autoridad compartida. Y en ese marco, sí, política y compasión, es decir, sentir
con deben ir de la mano. Marta Ollanarte es una activista argentina en temas de sociedad y Estado y es una tenaz impulsora del diálogo y la transparencia en el ejercicio de la política. La estábamos escuchando con mucha atención porque habla de los parlamentarios, de la organización, pero también de algún modo habla de nosotros. Pablo Lumerman es politólogo, facilitador del diálogo también, le interesan los temas de sustentabilidad y derechos humanos y nos está escuchando para seguir profundizando sobre el tema. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, Sergio, a vos y a todo tu equipo. Qué gusto estar contigo. ¿Qué reflexión te merece esta cuestión? Bueno, bienvenido el debate, bienvenida a la discusión sobre cómo se remoraliza la política, ¿no? Se introducen estos valores tan importantes para poder enfrentar la escena que tenemos todos como humanidad, como país, que es una escena de altísima incertidumbre, donde si no se generan este tipo de transformaciones, estaremos en una escena bastante distópica del sálvese quien pueda, que es un poco, y de guerra en definitiva, sí, que es la antítesis de la política en sentido amplio, ¿no? La guerra. Sí, lo notable, Pablo, además es que esto pasa a nivel global, porque estamos hablando de esto y el desplanador ha sido el trabajo de Jennifer Nadel, esta escritora y periodista que vive en Londres, que ha fundado un grupo que se llama justamente La Compasión en la Política, para tratar de impulsar en el Reino Unido un mejor trato entre los parlamentarios. No es algo exclusivamente de la región, ¿no? No, es global. El fenómeno de la polarización y las sociedades divididas, o las sociedades que se dividen y que se dejan de reconocer como parte de una misma cosa, es un fenómeno global y está muy asociado también a una escena una escena punk, en el sentido de que una escena donde se reduce la capacidad de imaginar futuro para la sociedad. Y entonces eso también agudiza mucho el sentido el sentido del poder sobre el otro, ¿no? La necesidad de imponerse al otro para evitar que se me impongan a mí. Claro. O sea, la política vinculada al poder de mando, si se quiere, que está sí, de mando sobre el otro, pero también de defensa del otro respecto al ataque del otro, ¿no? Claro, y la compasión, la falta de horizonte. Y la compasión sería como una especie de debilidad en esta política. En vez de ser un valor, es una debilidad. Absolutamente. Igualmente estamos hablando de algo que recurre cíclicamente en la historia de la humanidad. Recordemos esta idea bíblica, digamos, donde el rey David decía: les hablo de paz y creen que soy débil, ¿no? Hablando de está muy adentro en justamente la capacidad de la humanidad de construir sociedad, esta idea de la política, más que la política, la paz o la construcción de acuerdos o la compasión como síntoma de debilidad. Sí. Y bueno, justamente la capacidad civilizatoria lo que hace es aumentar el lugar que tiene la compasión en la vida social. Y queda claro que no podemos seguir hablando diciendo que impulsamos la concordia y a la vez relacionarnos de un modo despectivo y degradante entre nosotros. Hablo en plural porque esto que se da en el Parlamento también pareciera ser el reflejo de lo que ocurre en la sociedad o al revés. Cierto. Yo lo politiquero lo asocio al ciudadanero. En definitiva, los partidos políticos son el espacio, la usina de producción de los políticos, ¿no? Es el espacio de socialización política número uno, es la máquina con la cual los políticos se hacen para poder acceder al poder, digamos, del Estado a través del voto de la gente, y es ahí donde hay que mirar mucho, ¿no? ¿Qué es hoy por hoy los partidos políticos? ¿Cómo operan? ¿Tienen escuelas de liderazgo? ¿Qué características tienen esas escuelas? En la escuela, digamos, formal, que quizás algún espacio de formación, y qué pasa con la escuela práctica de la vida política en esos partidos y cómo opera, porque si no, no vamos a poder explicarnos qué es por qué cierta medianía
es un comercio. La escritora esta, Nadel, la que vive en Londres, del Reino Unido, dice: lo que termina sucediendo con los políticos es que se convierten en vendedores para poder ganar. Venden ideas, venden proyectos que después no pueden concretar. Bueno, lo que pasa es que para poder concretar proyectos vinculados al bien común o vinculados al destino colectivo requiere un ejercicio o de construir mayorías hegemónicas y alineadas hacia adentro para imponerse al otro, o construir acuerdos. Y para la primera, bueno, requiere líderes mesiánicos, líderes fuertes, ¿no? Y un modelo de arriba hacia abajo potente. Que es lo que no queremos. Y que es lo que ya como riñe contra ciertos valores democráticos de participación y de participación de la ciudadanía de abajo, digamos, en las decisiones que los afectan. Sí, definitivamente no va, amén de otros problemas vinculados al personalismo y vinculados a esta cosa refundacional que tiene cada uno de estos grandes figuras cuando llegan al poder. Y por otro lado, si queremos la construcción de acuerdos, necesariamente tenemos que desarrollar esta capacidad empática, que no es tan fácil de lograr cuando tenés una sociedad polarizada. Ponele que la sociedad está polarizada por la misma política, y ojo, la política no son solo los políticos. No. Los medios de comunicación son actores políticos, sin embargo no están en los partidos, y operan fuertemente polarizando, y operan fuertemente construyendo agendas polarizantes. Pablo, ¿qué tal? Cruz te saluda, buen día. Buen día, Cruz. En tu ingreso al aire mencionaste la remoralización de la política. Sí. Y en este momento estamos hablando de lo que sentimos que debiera empezar a suceder, o qué cosas hay que empezar a debatir o cuestionarse. Y yo me pregunto, en tu vínculo con funcionarios, en tu diálogo con ellos, ¿también notan esta necesidad de remoralizarse, de repensarse? Sabes que sí, sí, yo la verdad que cuando vos vas con el uno a uno, despliegan mucho más su capacidad empática, de mirada, de buscar la trascendencia, de que su vida tenga sentido como la vida de todos. Queremos que tenga sentido. Y como todos, nosotros nos alienamos, y ellos también. Y como todos, ellos también quieren ser mejores. Y registran también una escena, un juego en el cual están metidos, que no es fácil de cambiar en términos de reglas, que los estimulan a generar conductas oportunistas para poder lograr sostenerse en esa carrera, digamos, ¿no? O conductas no morales, o conductas no empáticas, en fin, no sé cómo podemos caracterizarlo. Pero cuando vos vas con los políticos de a uno, como con los periodistas de a uno, o como los sindicalistas de a uno, en fin, en general, como con la dirigencia de a uno, sí. El problema, creo, está fuertemente en el patrón vincular, en las reglas del juego. Creo que ahí hay un tema para ser trabajado. Y al mismo tiempo, la sensación que me da es que si no se construyen buenas usinas productoras de políticos, digamos, como vuelvo a los partidos porque me parece importante, si ese espacio no cambia, esas organizaciones no cambian, es muy difícil que después cambie la conducta individual de cada uno, digamos. ¿Y estás viendo algún estamento diferente a los partidos políticos donde sí adviertas que se construyen acuerdos, que la posibilidad es más cierta en esos ámbitos? Dos cosas me parece para distinguir. Una cosa es, a ver, sí se encuentra sí puedo encontrar inclusive en la dinámica de la política, instancias que se buscan, digamos, instancias donde todos queremos ser mejores. Vamos a dar un ejemplo. El diálogo social, los famosos llamados que vienen de todos lados, de todos los políticos, diciendo, pongámonos de acuerdo en las 4 o 5 cosas que necesita el país, ¿no? Los 4 o 5 temas que si nos ponemos de acuerdo en eso, orientamos al país, ¿no? Hay como, en el discurso, ese consenso en torno a los 4 o 5 temas está como muy fuerte, como demandado, y como todos los políticos registran que si no nos ponemos de acuerdo en esos 4 o 5 temas, la cosa no anda, ¿no? Y se necesita construir consenso. Ahora, no tenemos la capacidad para construir consenso, y ahí esto me lleva a justamente esos espacios
no tradicionales, donde sí hay política, pero a mí me gusta llamarla política ciudadana, política que busca trabajar sobre los asuntos de interés común, política que moviliza a los barrios, política que moviliza a las comunidades, que son más vinculadas a temas concretos, ¿no? No sé, seguridad, ambiente, calidad de vida, y ahí sí veo mucho más esa política compasiva, porque hay que crear, es una política que crea espacio de participación, no usa los espacios ya establecidos con reglas confrontacionales, digamos, ¿no? Entonces, cuando el barrio tiene un problema de contaminación o inseguridad y se junta y arma la junta vecinal, ahí tenés una dinámica de construcción del espacio público muy interesante, a la cual sí, hoy por hoy estamos mirándola estamos viendo que emerge por todos lados. Cuanto más crisis hay, más dolor hay, digamos, y también hay más capacidad de respuesta, o sea, más incentivos a que los ciudadanos salgamos de nuestras casitas y empezamos a hacer causa común con otros ciudadanos que están al lado, ¿no? Y ahí sí veo cosas lindas. ¿Es esperable, Pablo, que las nuevas generaciones puedan llegar a traccionar o generar este cambio de valores? Bueno, es deseable y hay que apostar a ello, y definitivamente en la medida en que sobre las ruinas de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, estas nuevas generaciones puedan visualizar con claridad qué es lo que nos llevó a esta escena, ¿no? Y me refiero a esta escena, la escena de la crisis civilizatoria, como justamente la escena de donde nos desconocemos como humanos unos a los otros, donde degradamos el ecosistema, donde nos entregamos a una escena de búsqueda de satisfacción puntual de deseos consumistas, digamos, esas condiciones que hacen a la crisis civilizatoria actual. Si las generaciones que vienen visualizan allí, digamos, claves de fracaso, bueno, seguramente apostarán a un camino de esperanza, a una política más regenerativa. A mí me gusta mucho el concepto regenerativo, sí. Porque para mí lo que hay es una degradación profunda de ciertos valores, pero también de ciertas prácticas que hicieron en su momento posible pensarnos como nación, pensarnos como república, construir lo que se pudo construir, digamos que es un montón también, hay una base sobre la cual podemos trabajar, no es que estamos en la nada o que es pura ruina esto, pero efectivamente hay una degradación en la capacidad de convivencia, en la capacidad de sentir con el otro, y en ese sentido necesitamos una política regenerativa. Entonces, bueno, ahí sí, obviamente apostamos a que los más jóvenes tengan más claves de cómo regenerar este tejido degradado, ¿no? Eso es, si la compasión es acción, nos vamos a quedar con eso rumiando, ¿no? La posibilidad de regenerar todo lo que haga falta. La política, la economía, los medios de comunicación, como lo ha sugerido, para que sí sea factible la construcción de acuerdo en contraposición de esa agenda polarizante que no nos deja avanzar. Te mandamos un gran abrazo, Pablo, muchas gracias. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.